Como ustedes saben, el sistema de vista de los recursos implica que nosotros nos interiorizamos de lo que son los antecedentes de la causa, junto con ustedes, como por la relación y después por el estudio que se haga de los antecedentes. Pero nos llaman la atención dos aspectos. Primero, que con la señora Ángela fuimos parte de la causa de la consulta anterior y, si no idénticos, se están replicando los mismos antecedentes, no obstante la sentencia expresa de esta Corte. Y no debe escapar a las personas que estuvieron en las audiencias posteriores a los alegatos, que yo veo a varios, en que casi llegamos a un entendimiento casi total y la sentencia fue reflejo casi del entendimiento entre todas las partes, y que nosotros nos restamos de fijar bandas de precio porque se dijo que la autoridad tenía la reglamentación en la puerta del horno, que estaba a punto y por eso el párrafo final de la sentencia, lo que no ha ocurrido. Y eso por un lado. Y podría haber cosas juzgadas o no podría haber cosas juzgadas, y en este caso estaríamos ante el cumplimiento de una sentencia, más que la revisión de esa sentencia. Y en segundo lugar, no deja de estar en el entendimiento de esta Corte si esto realmente es un proceso voluntario de consulta, en el sentido de que todos los aspectos que ya están en controversia, porque no están en un plano de impugnación o de aportar antecedentes, sino que francamente se están cuestionando, corresponda a una consulta. Y el tercer aspecto es el papel de la Fiscalía Nacional Económica, que en realidad lo vemos un poco ausente de todo lo anterior y del cumplimiento de la sentencia anterior. Entonces son aspectos que la Corte va a tener en consideración, no los ha resuelto totalmente. No tenemos elementos todavía y la revisión de los antecedentes tiene que producirse, pero son antecedentes que en un primer instante llaman la atención, así que respecto de eso querría que nos dijeran algo. Y también qué pasó con la auspiciosa regulación que estaba a semanas de emitirse el fallo anterior. Entonces, también sería interesante conocer qué es lo que pasó, porque nosotros no tenemos elementos respecto de eso. Dicho lo anterior, por 30 minutos o hasta por 30 minutos puede alegar doña María José Enríquez por sencillez. Muchas gracias, señor presidente. Intentaré referirme hacia el final a los aspectos que usted tocó recién. Y con su venia intervengo en representación de IGT Global Solutions Corporation Chile, o Sencillito, que no participó en ninguno de los procesos anteriores, y solicito desde ya acoger el recurso de reclamación que presentó este interviniente en contra de la resolución 67/2021 del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, sin perjuicio de lo que esta excelentísima Corte decida en definitiva, y si continúa por este camino dictando resolución de reemplazo que cumpla con resguardar la libre competencia en el mercado de pago con tarjetas. En primer lugar, y muy brevemente, voy a hablar de quién es Sencillito y en qué consiste el mercado de la recaudación de pagos de cuenta de servicios básicos.
Sencillito desarrolla actividades de recaudación de pagos de cuentas de servicios básicos, tanto en canal presencial como digital, a través de su portal sencillito.com. La recaudación de pagos de cuentas consiste en el servicio que prestan ciertos intermediadores que aglutinan varias facturas o boletas emitidas por facturadores, por un lado, y permiten a los consumidores pagar varias cuentas en un solo lugar, por otro. Los facturadores son las empresas que emiten las boletas, como la empresa La Luz, el agua, el gas, telefonía. Lo que hace particular a esta industria, y cuya voz no ha estado en ninguno de los procesos anteriores, y que lo hace diferente del resto de los comercios, es que sus ingresos no tienen que ver con el monto que se recauda, sino que tiene que ver con una comisión o un fee fijo que consiste en la remuneración por el servicio que se le presta a estas empresas que emiten las cuentas por recaudar los pagos. Es decir, para los recaudadores es indiferente si una cuenta que paga un cliente es de 10.000 pesos o de 100.000 pesos, porque lo que recibe por recaudar ese pago es siempre una comisión fija, y esto marca una diferencia sustancial con el resto de los comercios que han estado presentes en los sucesivos procedimientos anteriores, Excelentísima Corte. Solamente en el canal digital, Sencillito tiene pago con tarjetas. En los puntos de venta físico, las cuentas que pagan los clientes lo hacen con dinero en efectivo. Así que ahora me voy a referir solamente al canal digital, a la recaudación de pagos de cuentas de servicios básicos por vía digital. En este mercado, según dio cuenta un informe de la Fiscalía Nacional Económica del año 2017, está dominado por Servipack, que tiene un 80% de participación de mercado, mientras que Sencillito y otros actores no superan el 5%, ni siquiera el 10%. Tal como da cuenta el mismo informe, para operar en este mercado, para existir, son esenciales contar con medios de pago. Tan claro es esto que Sencillito estuvo negociando con Transbank varios años antes de poder entrar a este mercado para contar en sencillito.com con el botón de pago WebPay. Y finalmente llegó a un acuerdo con Transbank el año 2016. De acuerdo al plan de autorregulación vigente del año 2006, el pago o la recaudación de cuentas por servicios básicos está en la categoría servicios básicos y por lo tanto se paga por concepto de merchant discount un monto fijo en UF, lo cual tiene que ver justamente con la constatación de que los ingresos de los facturadores no dependen del monto de la cuenta que paga el cliente. Sin embargo, en abril del año 2020, Sencillito recibió cartas de Transbank en el cual se le hacía un cambio, abril del 2020, se le hacía un cambio del sistema tarifario, estando vigente el plan de autorregulación, pero se le informaba que se iba a pasar a otro tipo de tarifas no contenidas en el plan de autorregulación, consistente en porcentajes calculados sobre el monto de la cuenta recaudada. Con lo cual, Sencillito iba a tener que pagar por concepto de merchant discount un monto que no se relaciona con sus ingresos, a diferencia de otros comercios, y por lo demás bastante más alto que el que venía pagando. Fue solo tras hacer presente esta situación al tribunal que Transbank dijo que esto había sido en realidad un error y se comprometió a no cobrar un monto mayor a lo que venía cobrando por merchant discount desde el año pasado, desde el año anterior al que se enviaron las cartas. Pero a contar de ese antecedente, la verdad que en cada comunicación la situación de Sencillito no ha hecho sino que empeorar. Tal como dio cuenta la excelente relación que acabamos de escuchar, al día siguiente de la emisión de la resolución recurrida, Transbank le comunicó a Sencillito que el merchant discount aumentaba en un 250% para tarjetas de crédito y 55% para tarjetas de débito, y se iba a empezar a cobrar también en una base porcentual sobre el monto de la cuenta recaudada. Tras ello, a Sencillito no le quedó otra alternativa que dar de baja el pago de cuentas con tarjeta de crédito en sencillito.com, pues simplemente el costo de pagar el merchant discount por pagos con tarjeta de crédito no da para cubrir los costos y están superiores a los ingresos que se recibe por el servicio de recaudación. A finales de noviembre del año 2021, Sencillito recibe una nueva comunicación en que Transbank le informa un aumento ahora del margen adquirente, y recordemos que el merchant discount tiene tres componentes. Uno es el margen adquirente, que es la remuneración del operador adquirente, los costos de marca, que ya los revisaremos, y la tasa de intercambio. Bueno, se le comunica un aumento Sencillito de un 20% en el margen adquirente, esto en noviembre del año 2021, y Transbank dice que es
por los ajustes que le pidió el tribunal a la tabla tarifaria luego de la resolución recurrida. Pero esa tabla tarifaria, excelentísima Corte, Transbank también dijo que era confidencial, así que hasta el día de hoy no la hemos podido ver. Ahora recién, entre 8 y el 13 de abril, Transbank envió una nueva comunicación a Sencillito en que le informa ahora aumentos de los otros componentes del merchant discount, de tasas de intercambio y de costos de marca. Las tasas de intercambio, con un aumento bastante radical, que llegan desde un 6,25% a un 593% según el tipo tarjeta, y los costos de marca aumentaron en un 350%. Finalmente, da una facultad, esto para contar un poco la historia, de igualar los precios de la competencia. Se hizo un descuento temporal a Sencillito en el componente de merchant discount, perdón, de margen adquirente por parte de Transbank, pero de todas maneras el merchant discount ha seguido aumentando para Sencillito. Y esto, excelentísima Corte, para explicar que lo que ha pasado ha ido en sentido contrario de lo querido tanto, entendemos nosotros, por la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y esta excelentísima Corte, en el sentido de haber constatado en el pasado que el merchant discount en Chile era bastante superior al promedio y por lo tanto tenían que buscarse mecanismos para bajarlo. ¿Qué consecuencias? Bueno, Sencillito sigue sin poder operar o sin poder prestar el servicio de pago de cuentas con tarjeta de crédito, e incluso Servipack, que como decíamos tiene 80% del mercado, no tiene ni crédito ni débito en su página web. Esta es la consecuencia, excelentísima Corte. No estamos hablando aquí de riesgos teóricos. Sencillito es un comercio pequeño, tal vez el único pequeño comercio que participa en estos autos, y se ha visto impedido de prestar ciertos servicios a sus clientes, clientes que a su vez han visto reducidas las alternativas de pago de cuenta en el canal digital. Esto va en sentido contrario, por supuesto, al derecho constitucional de desarrollar cualquier actividad económica y, por cierto, los derechos de igualdad y libertad de orden constitucional, y todo tal como apuntaba el excelentísimo presidente, por una decisión del Tribunal de Defensa de Libre Competencia que no se entiende por qué da de baja en los hechos el plan de autorregulación vigente. Lo dramático es que esta situación es diría yo, una verdadera profecía autocumplida, en el sentido que todos los comercios, y por cierto, según se desprende de la decisión de esta excelentísima Corte en el caso de la consulta Cruz Verde, predijeron o dijeron que liberalizar el merchant discount por partes, en definitiva, lo que iba a provocar justamente es un aumento del merchant discount en perjuicio de los consumidores en perjuicio de los comercios y a su vez en perjuicio de los consumidores. El PAR del año 2006 es una herramienta efectiva porque regula todos los aspectos del merchant discount de una sola vez. De manera que, tal como apunta el ministro Paredes en su voto disidente, ninguna de las partes de la cadena de pagos, es decir, bancos emisores, marcas de tarjeta y adquirentes, podían tomar una posición maximalista en relación a su propia remuneración, porque eso implicaba que los asfixiara a las otras partes. De manera tal que con el plan de autorregulación que regulaba todos los aspectos del merchant discount, era evidente que estas tres partes, emisores, adquirentes y marcas de tarjeta, iban a tener que negociar entre ellos. El escenario hoy día, excelentísimo presidente, no es distinto, pues a nuestro juicio no se han verificado los cambios de circunstancia que podrían habilitar que cada una de las partes que participa en el merchant discount fije su remuneración según su propio interés. En efecto, si bien existe una determinación provisoria de los límites a las tasas de intercambio por el comité creado por la ley 21.365, es evidente que dicho proceso está menos que a medias. En primer lugar, las tasas provisorias, los límites a las tasas provisorias que se fijaron en febrero de este año en resolución exenta número 1 del comité, son superiores a las tasas de intercambio implícitas del modelo tres partes. Son superiores también a las tasas de intercambio explícitas vigentes en el tiempo intermedio. Creemos nosotros que eso incluso va en contra del mandato que le dio el legislador a dicho comité. Y está de acuerdo con nosotros
el miembro del comité representante de la Fiscalía Nacional Económica, pues así lo hizo presente en dicha resolución exenta. Pero además, el mismo comité en dicha resolución reconoce que este límite provisorio se fija sin los antecedentes y la información necesaria para hacerlo, pues no tiene ni el informe económico que anunció realizar, ni tampoco ha hecho la encuesta a comercios que también el comité dice que es necesaria para fijar los límites a las tasas de intercambio. Por lo tanto, mal podemos decir que hoy día existe una fijación o una determinación de las tasas de intercambio como componente del merchant discount. Segundo, Transbank dice que ha realizado, los actos unilaterales que le correspondieron para pasar a un modelo 4 partes. Esto es, terminar ciertos contratos con emisores y firmar o suscribir acuerdos de licencia con las marcas de tarjeta. Pero, tal como da cuenta la resolución recurrida largamente, hoy día en realidad no existe plena interoperabilidad en el sistema para un funcionamiento eficiente del modelo 4 partes. En términos muy, muy simples, y esto lo explica bien el tribunal, ciertos emisores no tienen implementado hoy día un sistema de autenticación conocido como 3D Secure. Y lo que implica esto es que otros operadores competidores de Transbank van a tener una tasa de fallos bastante alta, porque no todos los emisores pueden autenticar las transacciones que se emiten en el sistema. Respecto al otro componente del merchant discount, los costos de marca, aquí ya la situación, creemos nosotros, se pone mucho más oscura. Hoy día los comercios no saben qué es lo que se está traspasando por Transbank a propósito de lo que se conoce como costos de marca. Se supone que son costos que se traspasan desde las marcas de tarjeta a los comercios vía Transbank en el merchant discount. Se nos ha dicho que se trata de costos de switch y membresía. Pero si uno analiza las presentaciones de las mismas marcas de tarjeta, Visa y Mastercard, en el expediente rol no contencioso 474-2020 del tribunal, que trata sobre instrucciones de carácter general para el mercado de pago con tarjetas, a folio 406 Mastercard dice que los costos de marca que comprenderían aquellos asociados a seguridad de las transacciones, que son traspasados por Transbank, en realidad lo hace por decisión unilateral y sin que las marcas lo exijan. A folio 431, Visa responde a un escrito de Transbank en que Transbank anuncia aumento en los costos de marca y dice que los nuevos costos de seguridad asociados a transacciones no presenciales, a lo que se refiere Transbank, no implican incremento de costos de marca ni un cargo cuyo objetivo sea cobrar un servicio provisto por Visa y que por lo tanto no justificarían un alza del merchant discount por alza de costos de marca porque estos últimos no han subido. Y sin embargo, entre los días 8 y 13 de abril pasado, Transbank informó sencillito de un aumento en los costos de marca de un 350% por transacción. Todo esto, excelentísima Corte, no hace sino confirmar lo que esta excelentísima Corte, la Fiscalía Nacional Económica y el ministro Paredes en el voto decidente señalaron, en el sentido que desconocer el plan de autorregulación y liberalizar por parte del merchant discount iba a conducir a aumento de costos para comercio y perjuicios a las personas. A lo injusto, ¿y en qué situación quedan los recaudadores acá? A lo injusto que resulta que comercios pequeños, como Sencillito, soporten la totalidad del aumento del merchant discount, porque al final eso es lo que está ocurriendo, se suma lo injusto que los recaudadores, a diferencia del resto de los comercios, tengan que pagar por concepto de merchant discount un monto que no se relaciona con sus ingresos. Recordemos que los ingresos provienen de una comisión fija por recaudación de cada cuenta y no se relacionan con el monto de la cuenta que paga el consumidor. En el punto o en las secciones sobre recaudadores, además, la resolución recurrida comete errores que nosotros creemos que son serios y que tienen que ser corregidos por esta excelentísima Corte. Primero, se equivoca el tribunal al decir que, dado que las tasas de intercambio son porcentuales, entonces el merchant discount tiene que ser porcentual. Excelentísima Corte, hasta hace unos días Visa tenía publicado en su página web tasas de intercambio fijas en dólares. Mastercard tiene tasas de intercambio fijas para servicios básicos en otras jurisdicciones y el mismo comité para la fijación de límites a las tasas de intercambio reconoció en su resolución exenta número 1 que las tasas de intercambio pueden ser fijas.
Entonces, esto es un error manifiesto de la resolución. Segundo, el tribunal lo considera las especiales características de recaudación, a pesar de que todos los intervinientes de autos están contestes en que recaudación en que recaudación de pagos de cuentas de servicios básicos merece un tratamiento especial. Transbank, en escrito téngase presente de 12 de noviembre de 2020, dijo que no tendría problemas en distinguir a los recaudadores como un rubro con tratamiento particular. La Fiscalía Nacional Económica, en una causa hoy día archivada, llevada ante el Tribunal No Contenciosa 483-2020, dio cuenta del especial tratamiento que reciben los servicios de recaudación o agregadores de pago en relación al merchant discount. Y Multicaja, ante esta excelentísima Corte, en escrito de 29 de noviembre de 2021, fue explícito en reconocer los graves daños anticompetitivos a las empresas recaudadoras a propósito de la resolución recurrida. De hecho, excelentísima Corte, si lo que se quiere es insistir en un merchant discount porcentual, entonces en equidad, para equiparar a recaudación al resto de los comercios, es que este porcentaje se calculara sobre los ingresos de los recaudadores y no sobre el monto de la cuenta que paga el cliente. Por último, otro error manifiesto, párrafo 341 de la resolución recurrida del tribunal dice que los recaudadores podrían renegociar sus comisiones con los facturadores. Excelentísima Corte, esto lo señala el tribunal sin ningún antecedente, sin que haya mediado una investigación, sin ni siquiera haber solicitado o ejercido su derecho a pedir nueva información. Es una afirmación liviana y sin fundamento. Y esto lo voy a decir porque la realidad de los hechos lo demuestra. Llevamos más de 2 años en esta situación como recaudadores y seguimos igual, sin poder ofrecer a nuestros clientes el pago de cuentas con tarjeta de crédito. Incluso Servipack, que tiene 80% del mercado y que es de propiedad del Banco BCI y Banco Chile, 2 de los mayores bancos de la plaza, no ha podido levantar de nuevo en su página web el pago con débito o crédito. Si no puede Servipack, menos podrá Sencillito. En definitiva, recaudación es un segmento con especiales características. Así lo han reconocido todos los intervinientes en estos autos y por lo demás lo han hecho tanto Transbank como Multicaja, presentes en estrado y que son los operadores y que han dicho que es posible fijar un merchant discount en base fija, que no se relacione con el monto de la cuenta recaudada para recaudadores. Prohibir la existencia, como lo hizo el honorable tribunal que prohibió la existencia de merchant discount fijos para recaudación, es atentar contra el principio de igualdad de la ley, ya que los recaudadores serían entonces los únicos comercios, y además recaudadores, solo los recaudadores privados, serían los únicos comercios que pagarían por merchant discount un monto que no se relaciona con sus ingresos, de paso afectando su actividad económica y tal como indicó el señor presidente, por una decisión anticipada y que no entendemos de desconocer el plan de autorregulación. Llamamos la atención respecto al principio de igualdad ante la ley y del derecho a no ser discriminado, de orden constitucional. Lo que pedimos en estos autos es una solución de equidad. Citando a Transbank, en una presentación del 12 de enero de 2021, en la causa para la dictación de instrucciones de carácter general para el mercado de medios de pago con tarjeta, comillas, ninguna autoridad de libre competencia puede forzar a los competidores a operar incurriendo en pérdidas que amenacen su viabilidad económica. En todo caso, lo que ha repudiado esta excelentísima Corte son las discriminaciones arbitrarias, es decir, no basadas ni en eficiencia, ni en la libre concurrencia de competidores en un mercado o en la libre iniciativa empresarial, es decir, sin motivo fundado y razonable. Pero el hecho de que los ingresos de recaudadores como Sencillito no vengan del monto de la cuenta recaudada es, creemos nosotros, suficiente para establecer que el merchant discount entonces no puede ser calculado sobre el monto de la cuenta recaudada. De manera que la situación de los recaudadores sea lo más parecida posible, lo menos discriminatoria posible en relación al resto de los comercios. En todo este tiempo, excelentísima Corte, Sencillito no ha hecho sino recibir cartas, quedando al desamparo y sin ser escuchado por las autoridades de libre competencia, cuyo objetivo, mandato legal, es su protección. Ahora, nos encantaría referirnos a la tabla tarifaria que hoy día está aplicando Transbank, pero lamentablemente se nos ha dicho
A Sencillito se le ha indicado por parte de Transbank que dicha tabla es confidencial, lo que nosotros creemos va en contra de la obligación de mantener tarifas públicas de general aplicación y no discriminatorias para una empresa cuasi monopólica. Pero si analizamos la tabla que ya acompañó Transbank, en el anexo número 2 de su consulta, podemos ver efectivamente que se hizo caso omiso de lo dispuesto por esta excelentísima Corte en la resolución a propósito de la consulta Cruz Verde, porque sigue manteniendo descuentos por volumen, que lo que hacen en la práctica es que implican costos menores para comercios más grandes. Y también va en contra de lo resuelto, hablando de jurisprudencia, recientemente por esta excelentísima Corte en el caso por tarifa interbancaria del Banco Estado. Pero esto es especialmente serio en un mercado de recaudación digital en que tenemos un actor, Servipack, con 80% y una serie de otros actores que están entre el 5 y el 10%. Entonces, claramente que una diferencia de costos basado en número de transacciones obviamente va a ser una distorsión anticompetitiva en este mercado. Solamente para referencia de estas distorsiones ya daba cuenta la Fiscalía Nacional Económica del año 2017 en esta investigación, en este informe que emite ese año en el mercado de la recaudación, donde daba cuenta que Servipack pagaba entre 0 y 10 pesos por merchant discount, mientras que Sencillito pagaba entre 100 y 200, por ejemplo. También lo hicimos presente en la audiencia pública ante el tribunal, donde tomamos la tabla, contenía el anexo número 2, hicimos distintas simulaciones, por ejemplo, asumiendo que Servipack era 3 veces, 5 veces o 12 veces mayor que Sencillito, y en todos esos escenarios Servipack pagaba entre un 18 y un 37% menos por concepto de margen adquirente. Hoy día no podemos hacer ese mismo ejercicio porque no tenemos acceso a la tabla que Transbank tiene vigente. Pero sí queremos llamar la atención respecto a lo que indica el ministro Paredes, en el sentido que, aunque se justifique que haya economías de escala en la operación de Transbank, la existencia de dichas economías no justifica el hacer estos descuentos que claramente benefician a comercios de mayor tamaño versus a pequeños comercios como Sencillito. En definitiva, es imperioso que esta Corte actúe restableciendo el imperio del derecho. Hemos pasado ya más de un año, prácticamente 2, en que como comercio de mayor tamaño nos vemos entregados a recibir cartas y cartas de aumento del merchant discount en todos sus componentes, tanto el margen adquirente, costos de marca, tasas de intercambio, sin tener claridad cuál va a ser la tarifa futura de Transbank una vez que termine el periodo en que se está aplicando ciertos descuentos, cuáles van a ser las tasas de intercambio futuras, qué incluye el concepto costos de marca. Por lo tanto, termino solicitando que en justicia se revoque la resolución recurrida de manera tal que, en primer lugar, se mantenga y se decida mantener un merchant discount fijo para el mercado de la recaudación o en subsidio, si se insiste con una estructura porcentual, que ésta sea calculada en base a los ingresos de los recaudadores y no en base al monto de la cuenta recaudada. Segundo, que la resolución recurrida se ajuste a lo dispuesto en la sentencia de la Corte Suprema a propósito de la consulta de Cruz Verde, en el sentido de prohibir descuentos que perjudiquen a comercios de menor tamaño en favor de comercios de mayor tamaño en virtud del número de transacciones. Y segundo, encuentro su vigencia, que ésta sea a partir de que se encuentre regulado en su totalidad el merchant discount, es decir, al menos de que se fije tasa de intercambio definitiva, cuya fijación provenga del informe económico que anunció el comité encargado de hacerlo y se haya realizado la encuesta a comercio y, por supuesto, hasta que se regulen los asuntos de costos de marca. Con eso termino la intervención, señor presidente. Puede alegar don Enrique Urrutia. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia, señor presidente, alego en representación de Unired, que es una empresa, al igual que Sencillito, que mi predecesor, también es una empresa de recaudación. En estos autos sobre recurso de reclamación deducido respecto a la resolución 67, de fecha 21 de septiembre, en los autos no contenciosos 463 de 2020. Y solicitamos, en virtud del presente recurso, que se rectifique o enmiende la resolución recurrida en el sentido de disponer que Transbank deberá establecer un sistema o tarifario de cobro de margen adquirente que reconozca la especial naturaleza que tienen los servicios de recaudación,
a diferencia de todos los otros comercios, estableciendo al efecto un cobro fijo por cada transacción que sea equivalente a aquel que cobraba con anterioridad a la dictación de la resolución número 6667. O bien, si es que se va a insistir en que se establezca un cobro porcentual, que éste diga relación con los ingresos reales que tienen los recaudadores y no con el monto total de las cantidades recaudadas, que no son, digamos, los ingresos propios de la recaudación. Excelentísimo Tribunal, la resolución 67, respecto a la cual esta parte de lo que solicita es una modificación parcial, según señalara, establece que el sistema sometido a consulta se ajusta a las normas de libre competencia. Sin embargo, omite por completo esta resolución el reconocer la especial naturaleza que, como muy bien se señalara la abogado precedentemente, tiene una especial naturaleza que impide que se le apliquen las mismas reglas que al resto de los comercios. Y esto se debe a que, atendida su especial naturaleza, la verdad es que al pasar de un cobro fijo, que era el que se tenía hasta la dictación de la resolución 67, a un monto porcentual respecto del monto de la recaudación completa de la cuenta, la verdad es que se produce un aumento exorbitante en el margen adquirente que nuestra representada tiene que pagar a Transbank. En este sentido, la principal diferencia con todo el resto de los comercios de la industria de la recaudación se refiere que los ingresos del giro propiamente de la recaudación, a diferencia de todos los otros comercios, no dicen relación con los montos efectivamente recaudados para los clientes finales. Por lo tanto, la recaudación, si uno lo mira en general, son los ingresos de los clientes finales de tercero y no de las empresas recaudadoras. Por lo tanto, si es que se le aplica un margen porcentual a la recaudación considerando todo lo recaudado, eso se traduce en que los recaudadores van a tener que pagar por conceptos de margen adquirente a Transbank una parte sustancial de sus ingresos reales. Incluso más, en algunos casos, el pago que deberá hacerse por concepto de margen adquirente es superior a las cantidades que recaudan los recaudadores por determinadas cuentas. Es así de dramático el efecto que se produce, excelentísimo tribunal. En este sentido, lo que quiero decir es que no existe además inconveniente en que Transbank y asimismo las marcas, pero esencialmente Transbank, que es lo que nos interesa en estos autos, pueda establecer un cobro fijo en lugar de un margen porcentual. Tanto así que, por ejemplo, los recaudadores del Estado, como son la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos, la verdad es que no se le aplica este plan y lo que ellos deben pagar es cero, es decir, un monto fijo, si pudiera llamarse de alguna forma. No es un margen porcentual. Y para efectos de graficar el efecto de lo que produce la resolución 67 al aplicar un porcentaje de la recaudación total, me voy a referir brevemente a lo siguiente. El margen adquirente que Transbank, que se debería pagar nuestra representada Transbank a partir de la resolución 67, representa del orden de un tercio, más de un 30% del ingreso medio de cada transacción. Solamente por conceptos de margen adquirente, lo que va a tener que pagar Unired. Si a eso se suma lo que tiene que pagarse esta vez a las marcas, por tasa de intercambio, costos de membresía y los costos de switch, se agrega un 45% adicional. Es decir, ya teníamos sobre un 30% y un 45%. ¿En qué se traduce esto? En que Unired y los demás recaudadores, de cada 10 pesos que recauden de sus ingresos propios del sistema de recaudación, 7 pesos van a tener que ir aproximadamente a pagar a las marcas y a Transbank, es decir, de cada 10, 7 solamente por este servicio. Y con esto se altera completamente, en el caso nuestro, al aplicarse un porcentaje, no un cobro fijo, se altera completamente lo que está establecido y que todos se encuentran con texto en el expediente de consulta en cuanto a la forma, al porcentaje que tiene que existir entre los costos de las marcas y, a su vez, el margen adquirente. Durante todo el procedimiento de consulta, todos estuvieron con texto que la proporción era de 80-20. Pues bien, en el caso nuestro, por la especial naturaleza que tiene, esto no es 80-20, sino que estamos hablando de un tercio y 2 tercios. Por tanto, se altera completamente esa proporción. ¿Y esto en qué se traduce? En que en la actualidad los montos que debe pagar Unired por concepto de merchant discount
se ha incrementado entre 2 y 3 veces versus previo a la resolución 67. Esto incluso afecta el EBITDA de la compañía, en el caso nuestro, casi llevándolo a términos negativos. Actualmente se está pagando por un concepto solamente de margen adquirente, es decir, aquella parte que se paga a Transbank, prácticamente lo mismo o un poco menos de lo que se pagaba antes por el merchant discount completo. Y esto, excelentísimo tribunal, y como bien se consignaba previamente, Transbank está consciente de esto, y esto hay que reconocérselo, porque tanto es así que en el expediente de consulta, en una presentación ya avanzada la consulta, efectuada con fecha 15 de octubre, Transbank, y con su venia me permito leer lo que señaló en la parte pertinente. Dice, Transbank no tendría problema en establecer un esquema tarifario particular para las empresas recaudadoras, en la medida que el tribunal así lo autorice expresamente. Es decir, Transbank estuvo llano, estuvo disponible porque entendía que las empresas recaudadoras en particular, y únicamente ellas, tienen una especial naturaleza que exigen que deba hacerse a su respecto una diferenciación. ¿Cómo y qué es lo que solicitamos, excelentísimo tribunal? Básicamente es, hasta antes de la resolución 67, lo que existía era una tabla de doble entrada, que se vieron en los recursos anteriores y que este excelentísimo tribunal, digamos, tuvo oportunidad de analizarlo, una tabla de doble entrada en la cual, por una parte, para cobrar el merchant discount, existían dos cosas. Por una parte, estaba el número de transacciones en una columna, y en la barra superior era el monto del ticket promedio. Pues bien, lo que solicitamos es que se mantenga la misma estructura de la tabla, estableciendo un cobro fijo, pero esta vez solamente relativo, obviamente, al margen adquirente, que es lo que en el modelo de 4 partes es lo que efectivamente cobra Transbank, ajustándolo de esa forma. Ahora, relacionado a las razones por las cuales el Tribunal de Defensa de Libre Competencia no accede a lo solicitado por esta parte, coincidimos con la parte anterior, con Sencillito, en cuanto a que las razones que se dan son incorrectas, no son atendibles, lamentablemente. Lo primero que corresponde señalar respecto a esto es que no estamos solicitando una discriminación arbitraria en favor de esta industria, de la recaudación, sino que es todo lo contrario. Lo discriminatorio y arbitrario es que se pretenda aplicar reglas para quien tiene una condición completamente diferente como se ha expuesto. En este sentido, excelentísimo tribunal, el principio de igualdad ante la ley, y así lo ha resuelto la jurisprudencia y también los autores, señalan que supone que aquello que se encuentra en una condición diferente debe dársele un tratamiento diferenciado. Si no, es exactamente inversa la situación. Se le aplica una discriminación arbitraria cuando a los que son distintos se les intenta imponer la misma regla. También en la misma línea de los argumentos que da el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, y que no son correctos, dice que las empresas recaudadoras podrían acceder a descuentos y por esa vía corregir esta distorsión que se produce. La verdad, excelentísimo tribunal, es que ese argumento es incorrecto. ¿Por qué? Porque el nivel de distorsión no es posible superarlo por descuentos por volumen. Los cálculos que ha hecho nuestra representada es que incluso si lograra en el mediano plazo duplicar el número de transacciones que es capaz de realizar, lo que ya supone una tarea titánica, lograr duplicarlo, el descuento que obtendría en conformidad a la tabla propuesta por Transbank sería de nada más que un 3%, por lo tanto no se soluciona de manera alguna la distorsión de que venimos hablando. En el mismo sentido también la resolución recurrida señala que las empresas recaudadoras podrían modificar su modelo de negocios, pero esto tampoco es realista ni es cierto. La verdad es que las contrapartes de las empresas recaudadoras, que en el caso de Unirred, al igual que Sencillito, son empresas pequeñas, no tienen el poder negociador para imponer un cambio de modelo de negocio a empresas de servicios básicos que tienen un poder negociador tremendo y con millones de clientes. Por lo tanto, no es real que uno pueda hacerlo. A su turno, también cabe consignar que nuestra representada recaudadora también compite de alguna forma con la propia Transbank respecto no solamente en el rol adquirente, sino que en el sistema de recaudación. Debe recordarse que Transbank tiene el producto que se llama PAD-PAS, que es un pago automático de cuenta, que es un servicio de recaudación de transacciones recurrentes. Y en este caso, en el emisor, el propio Transbank cobra un monto fijo a los emisores por este servicio.
A su turno también están los bancos con sus botones de pago, que también permiten el pago de cuenta y en que también es una herramienta que se establece con un valor fijo nuevamente por transacción, a diferencia del modelo de 4 partes que se pretende imponer a los recaudadores un cobro que es porcentual y que lo afecta completamente. Por último, en estos argumentos y de gran importancia, excelentísimo tribunal, es que también se dice en la resolución recorrida que la verdad es que este no sería el procedimiento para pronunciarse respecto del margen adquirente en términos fijos o porcentuales, porque esto vendría dado, la verdad, que por las marcas que cobran porcentualmente y por lo tanto Transbank tenía una suerte de determinación o determinismo asociado a las marcas. Esto, como se señaló previamente también, no es correcto. Este es precisamente el procedimiento de consulta el que está llamado a pronunciarse específicamente respecto al margen adquirente, que es aquella parte del merchant discount que cobra Transbank. La parte de las marcas, los costos de switch y de membresía están siendo conocidos en otro procedimiento, que es el del Comité para la Fijación de Límites de Intercambio, donde mi representada también ha participado y sigue participando y ha hecho presentaciones, pero es este procedimiento donde el margen adquirente debe ser resuelto. Y en relación a que existiría una suerte de determinación, porque las marcas se encontrarían de alguna forma obligadas a cobrar porcentualmente y ello llevaría a que Transbank deba hacerlo de la misma forma, no es efectivo. Tal como se señaló previamente, lo cierto es que las mismas marcas, en alguna Visa, en alguna de las categorías, de utility particularmente, cobraba hasta hace unos días atrás un monto fijo. Por lo tanto, tampoco es efectivo que las marcas solamente cobren a través de un margen porcentual. En esa misma línea, excelentísimo tribunal, cabe señalar que la propia Fiscalía Nacional Económica, en el procedimiento de dictación de instrucciones de carácter general, el rol 483, hizo una presentación en la cual señala específicamente que las marcas tienen una gran capacidad de adaptabilidad, señala, y para cobrar montos fijos, y señala que específicamente, dice, voy a leer con la venia del señor presidente, esta posibilidad facilita la adecuación de las tasas de intercambio a los rubros con características específicas y ha sido comúnmente utilizado en la regulación de algunos países, e incluso por las mismas marcas, para servicios de recaudación o de agregación de pago. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, la verdad es que las marcas para las tasas de intercambio como Transbank no tienen impedimento en cobrar un monto fijo a la industria de la recaudación. Precisamente por esto ha sido, y a partir de la resolución número 67, que los principales actores de la industria de recaudación han debido bajar parte de su servicio, específicamente las tarjetas de crédito. Así lo hizo Servipack, quien, como se señalaba, tiene el 80% del mercado y dejó de recibir tarjetas de crédito. No pudo seguir recibiéndolas. Sencillito hizo lo propio también con las tarjetas de crédito y recientemente también lo ha debido hacer mi representada Unired. Excelentísimo tribunal, quisiera señalar que en este mismo sentido, que tampoco puede atenderse a que el meeting de competition, que prevé la resolución recurrida, que es la posibilidad de que Transbank pueda igualar ofertas de terceros y de esa forma regular los precios, tampoco es un mecanismo efectivo para bajar, digamos, las tarifas actualmente vigentes. ¿Por qué? Porque se hace por un término acotado de tiempo y adicionalmente, al ser Transbank el líder del mercado y tener economías de escala, básicamente los precios tienden a ser los fijados por ellos mismos. En virtud de todo lo antes expuesto, excelentísimo tribunal, solicito acoger el presente recurso de reclamación en el sentido de ordenar o disponer que Transbank debe establecer un sistema tarifario por margen adquirente que reconozca la especial naturaleza de la industria de la recaudación y que cobre un monto fijo por cada transacción equivalente al que cobraba con anterioridad a la dictación de la resolución 67, o bien en subsidio o en defecto de eso, si se va a persistir en un porcentaje en el cobro, que este porcentaje diga relación con los ingresos efectivos de los recaudadores y no con el monto total de la recaudación, que, como decíamos, esos son los ingresos de los clientes finales o de los billers o facturadores. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, está muteado. Puede alegar a continuación doña Carla Bordalí. Muchas gracias, señor presidente.
Con la venia de la excelentísima Corte Suprema, comparezco en representación de Walmart Chile, empresa dedicada al rubro supermercadista, y que por tanto viene a plantear su posición en estos autos como comercio. ¿Cuál es esa posición? Nuestra posición es que Transbank, a través de la consulta de autos, ha buscado que sus accionistas, que son los principales bancos del país, mantengan e incluso incrementen las rentas sobrenormales que históricamente han tenido en el sistema de pagos con tarjetas a costa del comercio y en consecuencia de los consumidores finales. Excelentísima Corte, por lo tanto, en esta instancia lo que se debe resolver es si se va a aprobar el objetivo que Transbank ha buscado a través de su consulta, caso en el cual estimamos que se perpetuará el poder de mercado de los bancos en perjuicio del comercio, o si por el contrario se va a rechazar el objetivo que Transbank ha buscado a través de su consulta y más bien se va a ordenar a adoptar medidas para que el sistema de pagos con tarjetas de una vez por todas sea competitivo de cara al comercio. Pero para poder advertir este objetivo que señalo, que ha buscado Transbank a través de su consulta y que lamentablemente lo ha ido cumpliendo, especialmente tras el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es importante contextualizar los hechos. Y el primer contexto viene dado justamente por el fallo de la excelentísima Corte de diciembre del año 2019, en la consulta de Cruz Verde. En esa ocasión se ordenó a Transbank adaptar el plan de autorregulación tarifario a ciertos lineamientos para que el merchant discount que se cobrara a los comercios fuese razonable, objetivo y no discriminatorio. Y expresamente la Corte agregó que esa orden que ya estaba dando Transbank se mantendría vigente hasta que la autoridad competente dictara las regulaciones pertinentes para un modelo de 4 partes. La Fiscalía Nacional Económica interpretó el fallo de la Corte Suprema y lo dijo expresamente en un escrito ante el tribunal, diciendo que la única forma de cumplirlo era si el merchant discount para las tarjetas de débito era de un 0,3% y para las tarjetas de crédito era de un 0,4%. Esa fue la interpretación que tuvo la Autoridad de Libre Competencia. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? Finalmente Transbank nunca cumplió el fallo de la Corte Suprema, no lo cumplió. Lo que hizo Transbank fue simplemente presentar la consulta de autos a los 5 meses que se había dictado el fallo de la excelentísima Corte. Y cuando uno ve la consulta de autos, la consulta de Transbank, llama la atención las declaraciones sorprendentes que hace Transbank justamente en esa consulta. Son sorprendentes las declaraciones y dan luces de una cierta burla al sistema de libre competencia. Por una parte, Transbank señaló que no se cumpliría el fallo de la Suprema porque no era necesario, toda vez que cuando la Corte, en diciembre del 2019, dijo que la orden que le estaba dando era hasta que la autoridad competente dictara las regulaciones para un modelo 4 partes, en opinión de Transbank, esas regulaciones eran las que existían desde el 2017, o sea, 2 años antes que se dictara el fallo de la excelentísima Corte. En su opinión, por lo tanto, una vez que la Corte dictó el fallo, se agotó en ese mismo instante su cumplimiento y por lo tanto no era necesario cumplir este fallo. Sorprendente declaración. Pero adicionalmente Transbank dice, no solamente voy a hacer caso omiso de lo que dijo la Corte Suprema, sino que además voy a hacer caso omiso del plan de autorregulación tarifario y lo voy a dejar sin efecto. O sea, el único resguardo de libre competencia que tenían los comercios y que evitaba que se incrementara el merchant discount que se cobraba por Transbank en los comercios, ese único resguardo fue dejado sin efecto por Transbank. Y Transbank lo que señaló es que, dado que él había decidido libre y voluntariamente migrar de un modelo de 3 partes a un modelo de 4 partes, entonces, en su opinión, el plan de autorregulación tarifario había muerto de muerte natural. Y en este escenario absolutamente desregulado que decretó Transbank respecto al merchant discount, él señala a continuación que de todo el merchant discount solo se va a hacer responsable de un 15%. Del margen adquirente, de una porción ínfima se iba a ser responsable y solamente respecto de esa porción mínima iba a adaptar ciertos resguardos de libre competencia, pero reforzaba de que todo el resto del merchant discount, que era el 85% restante, quedaba sin ningún resguardo de libre competencia y que él no se hacía responsable y por lo tanto, fuese cual fuese el monto de ese 85%, él lo traspasaría a los comercios sin más y los comercios tendrían que pagar porque no había nada que hacer. Y la guinda de la torta de la consulta de Transbank es que él comunica a través de la consulta al Tribunal de Defensa y a todo el mercado que estos son hechos consumados, porque él ya decretó que así tenía que funcionar el sistema de pagos con tarjetas y por lo tanto no había vuelta atrás. Ya había migrado un modelo 3 partes, un modelo 4 partes, ya había decretado de que esto no tenía ningún resguardo de libre competencia y ya había decretado que él solo se hacía responsable de un 15% del merchant discount y todo el resto del merchant discount, fuese cual fuese su monto, él lo traspasaría sin más al comercio.
hechos consumados, no había vuelta atrás. ¿Qué es lo que uno puede desprender de la consulta de Transbank y las declaraciones que hizo en esa consulta? Varias cosas, Excelentísima Corte, pero en mi opinión hay dos cosas que son muy relevantes para efectos de resolver estos recursos. Por una parte, la contumacia de Transbank en incumplir el fallo de la Corte Suprema. Y por eso es tan importante la decisión que se adopte en esta instancia, porque hay que dar una señal a las empresas como Transbank, en el sentido en que los fallos de los tribunales de justicia se tienen que cumplir, no se pueden burlar. Y en segundo lugar, también uno desprende que claramente acá la intención de Transbank siempre ha sido proteger las rentas sobrenormales de sus accionistas, que son los principales bancos del país. Excelentísima Corte, cuando estamos hablando de Transbank, no estamos hablando de una entidad independiente. Acá hay que levantar el velo. ¿Quién está detrás de Transbank? Son todos los bancos del país, son los principales bancos del país los que están justamente detrás de Transbank. Y por eso cuando uno ve lo que dice Transbank en la consulta, lo que busca a través de la consulta y lo que ha logrado a través de la consulta, lo que ve son solamente los intereses económicos de los accionistas de Transbank, que son justamente los principales bancos del país. ¿Cómo reforzamos justamente esto? Primero, ¿por qué Transbank no cumplió el fallo de la Corte Suprema? Si Transbank hubiera cumplido el fallo de la Corte Suprema, hubiera tenido que rebajar los merchant discount que cobraban los comercios. Y disminuir el merchant discount significaba disminuir las rentas de sus accionistas. Por lo tanto, al no cumplir el fallo de la Corte Suprema, Transbank tenía la garantía de que sus accionistas mantendrían las rentas sobrenormales que históricamente han tenido. Pero no solamente eso, sino que además cuando Transbank migra a una velocidad inusitada del modelo 3 partes a un modelo de 4 partes, ¿por qué lo hizo? Porque claramente en el modelo de 4 partes, cuando Transbank no se pone de acuerdo con sus emisores, rige las tasas de intercambio que fijan las marcas. Y esas tasas de intercambio eran más altas que las tasas que el mismo Transbank fijaba en el modelo de 3 partes. Por lo tanto, eso garantizaba que sus accionistas no solo mantuvieran, sino que incrementaran las rentas sobrenormales que históricamente han tenido en el sistema de pagos. Y cuando Transbank señala en su consulta que el 85% del merchant discount queda sin ningún resguardo de libre competencia y que él lo va a traspasar sin más a los comercios, lo que está diciendo es que justamente dado que en ese 85% están las rentas de sus accionistas, estos accionistas van a poder subir esas rentas y se va a traspasar sin más al comercio y total el comercio tendrá que pagar. Eso es lo que uno desprende de la consulta de Transbank en Excelentísima Corte. Y es por eso que cuando se presentó esta consulta, mi representada en su primera presentación solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que declarara inadmisible la consulta, porque acá se evidenciaban infracciones a la libre competencia, el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema y el dejar sin efecto el plan de autorregulación tarifario, sabiendo que todos los precedentes de libre competencia dicen que un resguardo solo se puede dejar sin efecto por una resolución judicial. Por lo tanto, acá no solamente se estaba validando el incumplimiento de Transbank, sino que además se estaba dando una muy mala señal a todo el mercado en el sentido en que esto podía implicar un debilitamiento de la institucionalidad de libre competencia. Lamentablemente, esa solicitud fue rechazada por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en 2 ocasiones en que lo pedimos. ¿Pero qué pasó finalmente con el fallo del tribunal, que es el que ha sido objeto de recursos de reclamación? Si bien el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia descartó algunas de las declaraciones sorprendentes que hizo Transbank en su consulta, lamentablemente aprobó la consulta. La aprobó. Y cuando uno ve en qué consiste esta aprobación, se deducen y se desprenden 3 errores manifiestos y que son los que se tienen que reparar. En primer lugar, el Tribunal de Defensa se equivocó cuando declaró que el plan de autorregulación tarifario se debía reemplazar por un sistema tarifario del margen adquirente. El plan de autorregulación tarifario es un resguardo de libre competencia que cubre todo el merchant discount, porque todo el merchant discount es un riesgo y el riesgo es que se cobre abusivamente al comercio, por eso que hay que cubrirlo íntegramente. Si este plan de autorregulación se tenía que dejar sin efecto y reemplazar por otros resguardos, obviamente que esos otros resguardos tenían que ser igualmente completos respecto al merchant discount. No puede ser que un resguardo íntegro, sobre todo el merchant discount, se reemplace por un resguardito que recae solamente sobre una porción ínfima del merchant discount. No existe ninguna proporcionalidad y eso implica además que obviamente todo el merchant discount queda expuesto a un incremento abusivo de cara al comercio. Pero en segundo lugar, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia se equivocó cuando justificó su decisión en la migración de un modelo 3 partes a un modelo de 4 partes. ¿Y por qué se equivocó al señalar eso como justificación?
porque la migración de un modelo 3 partes a un modelo 4 partes fue un hecho que decidió Transbank, fue una decisión que adoptó libre y voluntariamente, nadie lo obligó, y lo hizo a una velocidad inusitada. Y como señala el informe del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, que acompañamos a estos autos en su oportunidad, no es posible considerar como una circunstancia que justifique dejar sin efecto un resguardo libre de competencia, como es el par, un hecho que depende de la mera voluntad del que está obligado por ese resguardo libre de competencia, como es justamente Transbank. Y en este punto también hay que recordar que la causa de Cruz Verde, Transbank, dentro de las múltiples peticiones que le hizo la Excelentísima Corte, expresamente pidió que además se condicionara la vigencia de su plan de autorregulación tarifario a la migración al modelo de 4 partes. Lo pidió expresamente y la Excelentísima Corte no lo acogió. Por lo tanto, eso refuerza que eso no es una justificación para dejar sin efecto el plan de autorregulación tarifario. Pero no solamente esa es la razón por la cual esta justificación de la migración de un modelo 3 partes a un modelo 4 partes no es una circunstancia que habilite dejar sin efecto este resguardo como es el par, sino que además hay que ver los distintos precedentes de libre competencia que han existido. Cada vez que se ha dejado sin efecto un resguardo de libre competencia es porque el riesgo que buscaba aplacar desaparece. O sea, hay un riesgo, se adopta un resguardo y a medida que pasa el tiempo muchas veces ese riesgo desaparece y por lo tanto ya no es necesario el resguardo y ahí se deja sin efecto. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En un modelo de 3 partes o en un modelo de 4 partes, el riesgo es exactamente el mismo, que es el incremento del merchant discount en términos abusivos de cara al comercio. Por lo tanto, eso demuestra que esa no es una justificación para dejar sin efecto el plan de autorregulación tarifaria. Pero en tercer lugar, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia se equivocó cuando decretó que su decisión tenía que ser con efectos inmediatos, o sea, tan pronto tomó la decisión, con efectos inmediatos tenía que regir esta decisión sin esperar la confirmación de la Excelentísima Corte Suprema. Y esto llama la atención porque justamente en otra causa, como es la causa de Cruz Verde, el Tribunal de Defensa tomó una decisión completamente distinta. En la causa de Cruz Verde, cuando el tribunal ordenó a Transbank mejorar su plan de autorregulación de cara al comercio, era una mejora para el comercio, dijo expresamente que esto regiría una vez que estuviera firme y ejecutoriada su decisión, es decir, una vez que fuera confirmada por la Excelentísima Corte Suprema. Pues bien, en este caso, ese criterio no se aplicó y en este caso se justificaba aún más que aplicar el mismo criterio porque estamos hablando de una decisión que iba en perjuicio del comercio, que era eliminar el único resguardo de libre competencia como es el plan de autorregulación tarifaria. Se justificaba aún más que fuese una vez confirmada por la Corte Suprema y no con efectos inmediatos. Dados estos errores, entonces, Excelentísima Corte, en que incurrió el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y los graves efectos que genera para el comercio, es que no podemos más que compartir la prevención que hizo el ministro Ricardo Paredes en el fallo del Tribunal de Defensa de Libre Competencia. El ministro Ricardo Paredes dijo que esta decisión era injusta para el comercio. Esa es la palabra que utilizó, es injusta para el comercio. ¿Y dónde está la injusticia? La injusticia está dada en que los costos de la decisión que adoptó Transbank lo tienen que pagar los comercios. Los comercios ni siquiera participaron de esa decisión, o sea, los costos que van a derivar de la decisión que adoptó Transbank por sí y ante sí, los tiene que pagar el comercio. Y respecto al cual, además, esta decisión que adoptó Transbank y que genera estos costos, Transbank podía haber hecho algo para que esto no sucediera y no lo hizo. ¿Qué es lo que podría haber hecho Transbank? Transbank podría haber presentado una consulta, no sobre hechos consumados, como acá ya no hay nada que hacer, sino que una consulta sobre hechos futuros. Eso es lo que podría haber hecho Transbank. Y sin lugar a dudas, sí podría haber hecho otras cosas, como cumplir el fallo de la Corte Suprema. ¿En qué se traducen estos costos que está asumiendo el comercio y que derivan de las decisiones de Transbank? Esos costos no son otra cosa que el incremento del merchant discount, producto principalmente del incremento de las tasas de intercambio de los accionistas de Transbank, es decir, el incremento de las rentas de los principales bancos del país. Y frente a esto último, creo que es muy relevante hacer referencia a lo que justamente dijo el ministro Ricardo Paredes también en su prevención. El ministro Ricardo Paredes señaló que un cambio en el sistema de pagos, como lo está planteando Transbank, que es esta migración de 3 partes a 4 partes, todo este cambio tan innovador y que se impulsa y se muestra como una mejora, es algo muy similar, dice el ministro, como un cambio tecnológico. Y por lo tanto, no me cabe en la cabeza que esto implique un alza al merchant discount. Lo lógico desde toda perspectiva es que esto implicara una baja del merchant discount, si es que estamos hablando de una mejora, que es lo mismo que sucedería con un cambio tecnológico desde la perspectiva de la libre competencia, lo cual de nuevo refuerza que no existe ni una justificación tras el incremento de los merchant discount que han sufrido miles de comercios tras la decisión de Transbank.
Pues bien, Santísima Corte, estos errores en que incurrió el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia generaron efectos indeseados para la libre competencia. Son efectos indeseados. Y estos efectos indeseados es el riesgo del incremento del merchant discount de cara al comercio, un incremento abusivo porque, como dijimos, el 85% del merchant discount quedó sin ningún resguardo de libre competencia y además Transbank dice que no se va a responsabilizar por ese 85%, sino que lo va a traspasar sin más al comercio. Es un riesgo latente. Pero no solamente es un riesgo en términos abstractos o teóricos, sino que en términos concretos se tradujo en un incremento real y efectivo para miles de comercios. Y en el caso concreto de mi representada y de miles de comercios, esos incrementos han sido a lo menos dos incrementos sucesivos. El primer incremento fue en septiembre del 2021, al día siguiente que se dictó el fallo del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, dado que era con efectos inmediatos. Transbank envió a mi representada y a miles de comercios una carta en la que informaba que el merchant discount iba a incrementarse producto del incremento de las tasas de intercambio que reciben sus accionistas. Pues bien, solo para poner un ejemplo, la tarjeta de débito. La tarjeta de débito es un producto muy masivo. Ningún comercio puede prescindir prácticamente de la tarjeta de débito, aunque sea súper cara. Hay que tener tarjeta de débito. Pues bien, en el modelo de 3 partes, el merchant discount de la tarjeta de débito, que la verdad no tiene ningún costo, es una mera transferencia electrónica, es un clic, pero sí todo cobran caro. En el modelo 3 partes, el merchant discount de la tarjeta de débito era caro. Y lo que dice Transbank tras la comunicación del día siguiente del fallo del tribunal es, no se preocupe porque ahora le vamos a subir un 20%. O sea, era caro y ahora además le vamos a cobrar un 20% adicional. O sea, la señal que nos estaba dando era que si antes en el modelo 3 partes los merchant discount eran malos, eran caros, preocúpese porque ahora van a ser peores. Eso es lo que nos estaba diciendo. Y si comparamos en cuánto quedó ese merchant discount para la tarjeta de débito versus lo que la Fiscalía Nacional Económica dijo interpretando el fallo de la Corte Suprema de diciembre del 2019, estamos aún peor. La Fiscalía dijo que tenía que ser de un 0,3% y lo que se terminó pagando tras el fallo del Tribunal de Defensa fue más del doble de lo que planteaba la Fiscalía Nacional Económica. O sea, de nuevo, solo rentas en favor de los accionistas de Transbank a costa del comercio y en consecuencia de los consumidores finales. Pero no solamente eso, también vino el segundo incremento en abril de este año, o sea, hace muy poco tiempo, abril del 2022. Y para poder contextualizarlo, actualmente está en curso el procedimiento por medio del cual se van a fijar los límites máximos a las tasas de intercambio. Pero es un procedimiento que está en curso. Hoy en día no hay límites definitivos a las tasas de intercambio. Y falta mucho tiempo para que eso ocurra, porque lamentablemente la ley no estableció un plazo para ello. Así que podríamos estar en esta situación 1 año, 2 años, 3 años, quizás cuánto. No hay un plazo para que existan límites definitivos a las tasas de intercambio. Lo que sí estableció la ley es la existencia de límites provisorios a las tasas de intercambio, y esos son los que comenzaron a regir en abril de este año. Pero lo cierto es que son tan altos esos límites provisorios que es lo mismo que si no existieran. Exactamente lo mismo que si no existieran. Y son tan altos, ¿por qué? Porque el comité, contrariamente a lo que uno pensaría, no escuchó al asesor económico que contrató para que efectivamente se sugirieran esos límites en base a los costos de los bancos. Ese asesor económico dio una sugerencia y el comité no la escuchó. Fijó un límite muy superior sin ninguna justificación. Y tan cierto es lo que vengo diciendo, que el integrante designado por la Fiscalía Nacional Económica en el comité y que es el único que sabe de libre competencia, dijo que no concurriría con su voto a esa definición de límites provisorios porque eran tan altos que lo cierto es que no le limitaban el ejercicio de poder de mercado a nadie. Así lo dijo el integrante designado por la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, es lo mismo que si no existieran límites provisorios. Pero acá viene lo más increíble. Una vez que se fijó el límite provisorio, para las tasas de intercambio, lo que uno esperaría es que todos los comercios que estaban debajo de este límite provisorio se mantendrían a lo menos igual. ¿Y qué fue lo que sucedió en la práctica? Bueno, a todos les subieron las tasas de intercambio y en consecuencia los merchant discount, dejándolos pegados en el límite provisorio que se había fijado. Excelentísima Corte, esto se llama límite provisorio a la fijación de tasas de intercambio. Es para limitar el ejercicio del poder de mercado. No es una oportunidad para obtener mayores rentas de las que ya se están obteniendo. Y así fue como lo interpretaron, lamentablemente, las marcas internacionales
y los bancos, dentro de los cuales los más importantes son los accionistas de Transbank. Por lo tanto, de nuevo, ¿qué es lo que se observa acá? Que contrariamente a lo que se esperaría en materia de libre competencia, los bancos, que son los accionistas de Transbank, han mantenido e incrementado sus rentas a costa del comercio y, en consecuencia, a costa de los consumidores finales. Y siguiendo con la tarjeta de débito, el ejemplo de tarjeta de débito, este producto must have que se tiene que tener por el comercio, ya habíamos señalado que era cara en el modelo tres partes, se subió en un 20% en septiembre del 2021 y ahora, en abril del 2022, nos informan que se va a subir un 40% adicional. 40% adicional del merchant discount. Y si esto lo comparamos además con lo que la Fiscalía Nacional Económica decía que tenía que cobrarse por, como merchant discount de la tarjeta de débito, estamos aún más lejos, estamos prácticamente 3 veces lo que señalaba la Fiscalía Nacional Económica. De nuevo, ¿qué es esto? Solo rentas en favor de los bancos y en perjuicio del comercio de los consumidores finales, excelentísima Corte. Es por eso que frente a este segundo incremento del merchant discount, mi representada presentó una orden de no innovar. Una orden de no innovar en la que pide que se suspendan los efectos del fallo hasta que se resuelva el recurso de reclamación o hasta el plazo que estime conveniente la excelentísima Corte. Y esta suspensión va a implicar, en nuestra opinión, que el merchant discount que regía bajo el imperio del par, ese merchant discount se considere como el límite, el techo al merchant discount que se cobre a todos los comercios. Por lo tanto, si algún comercio tenía una rebaja en su merchant discount, debiera mantenerse en la misma situación porque el techo va a ser el merchant discount bajo el imperio del par. Pero para todos aquellos comercios que les ha subido injustificadamente el merchant discount, debiera bajársele para quedar justamente sujeto a este techo o a este límite que es el merchant discount bajo el imperio del par. Y esto hasta que se resuelvan los recursos de reclamación o la fecha que estime conveniente la excelentísima Corte. Ahora, ¿cuál es el gran tema que hay detrás de esto? Y qué es lo que realmente le preocupa a Transbank es quién paga esa diferencia. ¿Quién paga la diferencia entre el merchant discount que hoy en día se está cobrando miles de comercios y el merchant discount techo que estoy planteando, que es el que refería, bajo el imperio del par? ¿Quién paga esa diferencia? En la orden de innovar que presentamos dimos 2 posibilidades. La primera posibilidad es que lo pague Transbank. Transbank debiera pagarlo porque al final del día estamos como estamos gracias a Transbank, porque él tomó esta decisión y no adoptó ninguna medida para que no estuviéramos en la posición que estamos hoy en día. Él fue el que tomó la decisión. Y por lo demás, este incremento que ha tenido el merchant discount, este diferencial que no se sabe quién lo va a cubrir, son solamente los incrementos de las tasas de intercambio de los accionistas de Transbank. Por lo tanto, no veo ningún problema en que sea Transbank quien asuma ese diferencial. Y si Transbank dice que esto le va a implicar pérdida financiera, no hay que olvidar que esa pérdida financiera no es otra cosa que la ganancia de sus mismos accionistas. Es cosa que se dé vuelta a Transbank y negocie con cada uno de sus accionistas para que haya una rebaja en la tasa de intercambio y de esa manera no va a tener ninguna pérdida financiera. Pero la otra posibilidad que existe, si no es Transbank, es que se evalúe cuál es la causa del incremento del merchant discount. Si la causa es la tasa de intercambio, entonces que la asuman quienes reciben esa tasa de intercambio, que son justamente los emisores, dentro de los cuales los más importantes son los bancos accionistas de Transbank. O bien, si esa causa es un incremento del margen adquirente, entonces que sea Transbank quien asuma ese diferencial. Esto es consistente con lo que dijo el informe del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, que se acompañó justamente a estos autos, en que lo que señala ese informe es que el plan de autorregulación tarifario, como resguardo de libre competencia, recae sobre el merchant discount. No está vinculado a una persona en particular, es todo el merchant discount. Por lo tanto, todos aquellos que se alimentan del merchant discount están sujetos y están constreñidos por ese plan de autorregulación tarifario. Y eso obviamente envuelve a los bancos que reciben las tasas de intercambio. Por lo tanto, todos los incrementos injustificados que se han dado, ellos debieran rebajarla y cobrar la tasa de intercambio que regiría bajo el imperio del par. Esa medida, por lo demás, sería si todos los bancos bajaran su tasa de intercambio, ellos debieran cobrar esa misma tasa de intercambio no solo a Transbank, sino que a todo el resto de los adquirentes, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra Multicaja. Yo me imagino que Transbank estaría de acuerdo con esta segunda opción, porque si no está de acuerdo con esta segunda opción, de nuevo se refuerza una vez más que Transbank lo único que hace es proteger las rentas sobrenormales de sus accionistas. Y en este punto, excelentísima Corte, me quiero detener solamente en una afirmación que hace Transbank. Transbank señala, para efectos de rechazar la orden de no innovar, dice que el 60% de los comercios se han visto beneficiados con nuevos merchant discounts, se han visto beneficiados. 3 comentarios. Primero,
¿Es un beneficio realmente? O sea, antes estaban mal los comercios y ahora están un poquito menos mal. ¿Eso es un beneficio? La verdad es que el beneficio debería considerarse en relación a cuánto es lo que se le debería cobrar al comercio, que es harto menos de lo que se está cobrando al día de hoy. Pero incluso dejando de lado eso, segundo comentario. Si el 60% de los comercios vieron disminuido sus merchant discount, significa que el 40% lo vio incrementado. 40% es casi la mitad de los comercios han visto incrementado el merchant discount. Y lo más importante, y este es mi tercer comentario, ¿cuántas son las transacciones con tarjetas de pago que representa ese 40%? Porque Transbank, sorprendentemente, nunca lo dice. ¿Cuántas son las transacciones con tarjeta de pago que representa ese 40% de los comercios? No tengo ninguna duda, Santísima Corte, que es más del 90%. Y eso significa, por lo tanto, que se ha visto incrementado el merchant discount para prácticamente el 100% de las transacciones con tarjetas de pago que han efectuado los consumidores en los comercios. ¿Y eso qué es? Solo rentas sobrenormales para los accionistas de Transbank. ¿Qué es lo que vemos en esta Santísima Corte entonces cuando uno ve el panorama? La consulta Transbank, lo que se ha decidido, lo que ha ocurrido, esto es un gato pardo, Santísima Corte, esto es un gato pardo, en definitiva es, hagamos como que cambiamos todo, pero para que todo siga siendo exactamente igual. O sea, cambiamos todo el modelo 3 partes, un modelo 4 partes, pero para que los bancos sigan teniendo las mismas rentas sobrenormales históricamente han tenido en el sistema de pagos a costa del comercio y en consecuencia de los consumidores finales. En suma, Santísima Corte, ¿quiénes han ganado y quiénes han perdido con esto? Con la forma de actuar de Transbank y con la confirmación que lamentablemente dio el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Primero, han ganado los bancos. Los bancos han ganado y son los accionistas de Transbank, porque ellos han mantenido o han incluso incrementado las rentas sobrenormales por el uso de las tarjetas. Segundo, han perdido los comercios y los consumidores finales, porque el merchant discount es un costo para el comercio, como la luz, el agua, el arriendo, es un costo para el comercio. Por lo tanto, los incrementos de esos costos los asumen ellos y además se traducen en mayores precios finales de cara al consumidor final. Menores costos implicaría, además, menores precios para estos consumidores finales. Y por lo tanto, pierde la libre competencia porque el sistema de pagos con tarjeta va a seguir siendo un sistema de pago al que no van a poder acceder todos los comercios precisamente porque el cobro por acceder a él es demasiado elevado. Por lo tanto, Excelentísima Corte, solicito que se acoja la orden de no innovar solicitada por esta parte y finalmente se declare que el sistema tarifario consultado por Transbank no se ajusta a las normas de libre competencia. Y por lo tanto, en consecuencia, se revoque la resolución número 67 del Tribunal de Defensa. Muchas gracias, señores ministros. Muy bien. Voy a agregar a continuación don Pedro Rencoret. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, la excelentísima Corte comparezco en representación de COPEC, solicitando que se acoja su recurso de reclamación, en definitiva se rechace la consulta. Excelentísima Corte, voy a tratar de ser breve, enfocarme en lo que esta parte considera esencial de este proceso y que está directamente relacionado con las preguntas o puntos que planteó el señor presidente al comienzo de estos alegatos. Excelentísima Corte, los hechos objeto de estos recursos de reclamación son de extrema gravedad. Primero, porque se refieren a una consultante y a un acto consultado, que está abiertamente infringiendo una sentencia previa de esta excelentísima Corte. Segundo, porque la resolución recurrida reconoce esta infracción, reconoce que se está infringiendo cuando se presentó la consulta, una resolución, una sentencia de la Corte Suprema, y aún así opta por hacer caso omiso de esta situación y insólitamente aprueba el sistema tarifario consultado. Y tercero, porque los hechos demostraron que con este actuar, digamos, ocurrió precisamente lo que la excelentísima Corte quería prevenir. Con estos hechos, al eliminarse todos estos contrapesos, lo que ocurrió es que las tarifas que se han cobrado por usar tarjetas han subido, con el consiguiente daño que ello significa para la libre competencia de los consumidores. Y aquí me voy a adelantar en un punto. Transbank ha tratado de caricaturizar las defensas de los que denominan los grandes comercios, digamos, diciendo que esto solo sería algo perjudicial para nosotros, pero dice que a muchos comercios en verdad le habrían bajado. Esa argumentación, excelentísima Corte, es una falacia y no responde a la pregunta que se tiene que hacer. La pregunta que se tiene que hacer en esta sede no importa específicamente qué es lo que le pasa a COPEC o no, digamos. Obviamente a nosotros nos preocupa y la razón por la que estamos acá. En el caso de COPEC, sus tarifas, el merchant discount ha subido enormemente, más de un 50%. Pero la pregunta, más allá de eso, que se tiene que hacer en esta sede, es precisamente qué pasa con la libre competencia, el acto consultado, qué efecto tiene, cómo va a afectar la libre competencia. Y el hecho es
que la libre competencia se ha visto mermada, han subido los costos del sistema, se va a causar o se está causando un daño a los consumidores. Y esto no lo digo yo, lo dijo, lo cuantificó la Fiscalía Nacional Económica en este proceso, e incluso lo dijo un ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en una prevención que, si se lee, parece más bien y debió haber sido un voto minoritario, pero bueno, eso es un poco lo que voy a abordar en esta presentación, señor presidente. En ese sentido, esta parte quiere destacar cuatro errores fundamentales en los que incurre la resolución recurrida y que justifica sea revocada, dejada sin efecto y se rechace la consulta. El primer gran error, y que es absolutamente fundamental, es que la resolución recurrida del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aprobó el sistema tarifario consultado por Transbank, a pesar de que no se han dictado las regulaciones pertinentes que exigió la Corte Suprema para que Transbank pudiese migrar a un modelo de 4 partes. Como ya se ha explicado, digamos, se ha dicho antes, y voy a tratar de no repetirme, pero en diciembre de 2019, la Corte Suprema, esta excelentísima Corte, esta misma sala, resolvió que Transbank debía adaptar su sistema tarifario, aplicar una serie de criterios que dispuso en una sentencia la excelentísima Corte, y que debía aplicar ese sistema tarifario corregido bajo un modelo de 3 partes, hasta que la autoridad competente efectúe las regulaciones pertinentes que permitieran a Transbank pasar a un modelo 4 partes. Estableció, lo dijo expresamente, cuál era el requisito que debía cumplirse, la condición que debía cumplirse para que Transbank pudiera dejar finalmente algún momento de lado el par y hacer ese salto. ¿Y qué pasó? Bueno, ya se ha dicho, esa condición no se ha cumplido. No se había cumplido cuando se presentó la consulta y tampoco se ha cumplido hasta esta fecha. Primero, bueno, una precisión, ya se ha dicho, ¿a qué se refería la excelentísima Corte Suprema cuando hablaba de las regulaciones pertinentes? Se refería precisamente, expresamente, a que se tenían que estar regulada la fijación de los límites para las tasas de intercambio. Así consta en los considerandos 28-32 de la sentencia de la Corte, y la resolución recurrida también lo reconoce, digamos, no son palabras mías, en el considerando 77. Y el caso, lo hemos anticipado, es que ese requisito que exigió la Corte Suprema para que Transbank pudiera pasar un modelo 4 partes no estaba vigente al momento de presentarse la consulta, y sigue sin estarlo hasta el momento. Y ahí es donde viene lo más sorprendente, excelentísima Corte, señor presidente, si me permite leer. El hecho de que esta condición no estaba cumplida lo reconoce la misma resolución recurrida, lo dice expresamente. Y voy a leer brevemente, señor presidente. Dice, a la fecha de la consulta no se había verificado un cambio de circunstancias regulatorio en los términos de la sentencia de la excelentísima Corte Suprema, considerando 90. No solo eso, lo dice 2 veces, por si fuera poco, digamos. Dice, al momento de ingreso de la consulta, no existía una variación en las circunstancias, en los términos dispuestos en la sentencia de la excelentísima Corte Suprema que permitiera declarar que el par carece de vigencia considerando 80. Excelentísima Corte, ¿de qué estamos hablando? Es un tribunal de la República que reconoce que la consulta que se le presenta estaba incumpliendo una sentencia del máximo tribunal de la República, de su superior jerárquico. Lo reconoce. Y aún así, digamos, hizo caso omiso. Le dio lo mismo. Hizo caso omiso, resolvió insólitamente aprobar el sistema tarifario. El mismo que ellos reconocían estaba incumpliendo una sentencia de la excelentísima Corte Suprema. Y bueno, ¿y por qué lo hace si suena bastante brutal, digamos, bastante violento? ¿Cómo puede entonces, si reconoce que se está incumpliendo una sentencia de la Corte Suprema, cómo es que lo aprueba? Bueno, la resolución 90 hace un ejercicio, dice, no, es que lo que pasa es que durante el curso del proceso, o sea, después de que se presentó la consulta, ahí se habría producido el cambio regulatorio que podría permitir. Cuando dice eso se está refiriendo a que se dictó la ley 21.365 que se ha mencionado, que fija un proceso para regular las tasas de intercambio. Excelentísima Corte, este análisis es totalmente equivocado. O sea, primero sí se dictó una ley, y es una ley que es importante, que estábamos esperando todas las partes, es importante, un gran paso para avanzar en la regulación de algún día tener reguladas las tasas de intercambio, pero esa ley está muy lejos, digamos, de
de hacer eso, de fijar las tasas de intercambio, no hace eso. Recién viene a fijar un proceso respecto de cómo se van a regular las tasas de intercambio. Establece que tiene que haber un organismo, un comité, establece cómo se va a establecer, y hasta ahí llega, digamos. No constituye por sí misma jamás la regulación a la que se refería esta excelentísima Corte Suprema. De hecho, tanto es así que a esta fecha, el día de hoy, todavía no se define de forma definitiva los límites de las tasas de intercambio. Lo dijo muy bien mi guía predecesora, lo que hay es únicamente la regulación provisoria, y que por lo demás como tal, como provisoria que es, fijó unos límites absolutamente excesivos, elevados. Queremos creer de buena fe que es parte del ejercicio provisorio, que esto va a ser corregido. Como se explicó antes, no se siguió el criterio del informe económico que el mismo comité había contratado, no se siguió la opinión de la Fiscalía Nacional Económica, que algo debería tener, digamos, que algo tiene que decir sobre este tema, y esperamos que sea corregido. Obviamente eso no es materia de este proceso, pero la decisión de esa comisión, pero es un antecedente importante porque permite observar, cuantificar, ver con hechos concretos, que todavía no están las condiciones para que Transbank pudiera migrar a un modelo de 4 partes. Y en este sentido, quizás muy brevemente, importante destacar que cuando la excelentísima Corte Suprema en diciembre de 2019 dijo que Transbank tenía que aplicar el PAR hasta que existiera, digamos, este cambio regulatorio, no lo dijo por un mero capricho, digamos. No fue una idea que se le ocurrió en su minuto preconcebida, sino que es una idea que tiene sustento. Se explicó muy bien, ahí está el contrapeso, o el intento de contrapeso al poder de mercado. Y aquí, si me permite, muy brevemente, señor presidente, también lo había dicho así el Banco Central. En un informe del primer semestre del año 2019 dice que la determinación de las tarifas de intercambio es uno de los elementos centrales para la adopción de un nuevo modelo. Y en ese contexto observa el primer semestre de 2019 que persisten dificultades para la implementación de un modelo 4. Es necesario que exista esa regulación. La regulación no existe, todavía no existe. Y a pesar de que era la condición esencial para que Transbank pudiera pasar a un modelo 4 partes, decidió saltárselo, digamos, y comenzar a aplicar, como se decía, con base a hechos consumados, el sistema tarifario que hoy día estamos que es objeto de este proceso que estamos analizando ahora. Segundo error, excelentísima Corte. El segundo error de la resolución recurrida. Tratemos de omitir por un momento, por violento que parezca, que se está validando una infracción a una sentencia de la excelentísima Corte Suprema. Tratemos de eso, omitirlo eso por un segundo. Como bien se ha dicho, para poder dejar sin efecto el sistema tarifario impuesto en procesos de libre competencia en esta misma sede, ante el tribunal, ante la excelentísima Corte, lo que dice la ley y lo que ha dicho la excelentísima Corte es que tiene que existir un cambio de circunstancias. Entonces, hagamos ese ejercicio. ¿Existía el cambio de circunstancias que lo justifique? Y la respuesta es no. Evidentemente no existe ese cambio de circunstancias. Desde ya, pero bueno, entonces aún así el tribunal lo aprobó el PAR, digamos, el sistema tarifario. ¿Y por qué? Porque dice que durante el curso del proceso, después de iniciado el proceso, habría ocurrido un cambio de circunstancias que podría justificar reemplazar el PAR, lo dicen considerando noveno. Y lo dice haciendo referencia básicamente a dos cosas, a dos justificaciones, a dos cambios de circunstancias para justificar este cambio. Por una parte dice, es que Transbank ya está operando en un modelo de 4 partes. Entonces la realidad cambió, es un antecedente importante que justificaría hacer este cambio de modelo a Transbank. Y por otra parte dice, no, es que también hay actores del mercado como Multicaja y GetNet que también se encuentran operando bajo un modelo 4 partes. Entonces eso sería un cambio de circunstancia que justificaría aprobar el sistema tarifario consultado. Excelentísima Corte, absolutamente equivocado. O sea, ese análisis es absolutamente inadmisible. Por varias razones, voy a decir a lo menos 3. Primero, contradice un principio básico en derecho. Nadie puede aprovecharse de su propio dominio. O sea, no puede ser que Transbank haya decidido saltarse las reglas del juego, burlar, incumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema, pasar a operar un modelo de 4 partes contra todas las regulaciones que pesaban sobre ella en libre competencia, y que luego ese actuar ilícito sea usado como razón para justificar su consulta. Eso, a nuestro juicio, respetuosamente no resiste análisis,
es inadmisible, siente un precedente absolutamente nefasto en materia de libre competencia, excelentísima Corte. Segundo lugar, ya vamos a lo más sustantivo, no existen cambios de circunstancias que exige esta Corte Suprema, no están dictadas las nuevas regulaciones, tampoco Transbank ha dejado de tener la dominancia en el mercado que tiene, que pudiese justificar dejar sin efecto el par, de hecho la misma resolución lo reconoce, y aún así, digamos, obra en el sentido contrario. Y por último, el hecho de que Multicaja u otros actores estén operando bajo un modelo 4 partes tampoco es justificación. Desde ya, porque ello ocurría en diciembre de 2019. En diciembre de 2019 Multicaja estaba operando bajo un sistema 4 partes. Si ese hubiese sido el cambio de circunstancias que justificase aprobar, digamos, dejar sin efecto el par o lo que sea, digamos, esta excelentísima Corte Suprema lo hubiese tenido en consideración, pero no es así. Y de nuevo, porque la pregunta no es lo que está haciendo Multicaja o otros actores, que obviamente de una posición mucho más limitada y que están tratando de hacerse un espacio en el mercado, etc. La pregunta es qué hacemos con Transbank, cómo se controla, cómo se establecen contrapesos al sistema, a Transbank como actor del mercado. Y esa pregunta es esencial, y esa pregunta se ha abordado durante más de 20 años en procesos de libre competencia. Hay todo un esfuerzo, una serie de procesos por tratar de controlar el poder de mercado de Transbank. Procesos con la sentencia del año 2005, ya venía con procesos antes de las antiguas comisiones, posteriores consultas, expediente de recomendación normativa, la consulta que fue resuelta en diciembre de 2019. Y todo ese esfuerzo se quiere echar a la basura unilateralmente por la decisión de Transbank de, por sí y ante sí, digamos, pasando por arriba de todas las reglas que pesaban sobre ella, dejarlo de lado y comenzar a aplicar las tarifas de un modelo 4 partes, a pesar de que expresamente le constaba que no podía ser. Eso, de nuevo, nos parece no aceptable y justifica que se deje sin efecto, se revoque la resolución recurso. En tercer lugar, ya voy a ir cerrando, señor ministro, tercer error, la resolución impide la revisión oportuna y necesaria, jurídicamente necesaria de la excelentísima Corte. También se dijo antes, voy a enfocar en dos razones. Por una parte, de nuevo, el Tribunal de Defensa de la Competencia dispuso que el sistema tarifario de Transbank comenzaba a aplicar de manera prácticamente inmediata, hasta en estos 30 días, digamos, de forma inmediata. Y esto es, de nuevo, es un error. Por una parte, porque contraviene pronunciamientos previos del Honorable Tribunal y de esta excelentísima Corte. La misma resolución reconoce en el considerando 28 que es necesario esperar la revisión de la excelentísima Corte Suprema, del Honorable Tribunal y de la excelentísima Corte Suprema para que Transbank pudiese modificar el par. Lo dice, considerando 28, y aún así hace caso omiso, contraviene sus propias decisiones, digamos, y decide dar luz verde a este sistema consultado. Y por otra parte, digamos, vamos a la jurisprudencia previa del Tribunal, ya se mencionó antes, la resolución 53, que es la que, respecto a la que se pronunció la excelentísima Corte en diciembre de 2019, había dispuesto razonablemente que Transbank, para modificar su par, tenía que esperar la decisión de la Corte Suprema y, sorprendentemente, sin mediar razón ni justificación alguna, esta vez decidió, digamos, optar por la vía rápida y disponer que se aplicase de inmediato, sin esperar la revisión de esta excelentísima Corte, lo que nos parece ahora. Y por último, ya para ir cerrando, excelentísima Corte, este cambio de sistema tarifario, evidentemente no podía ser inmediato. Correspondía al menos que se obligase a Transbank a mantener el régimen tarifario transitorio hasta que se fije el límite a las tasas de intercambio. Sin ese contrapeso no podemos estar los comercios, los consumidores entregados a la decisión unilateral de Transbank de deshacerse de todas las obligaciones que pesan sobre ella en materia de libre competencia y, de paso, a la decisión de las marcas de tarjeta y sus accionistas de sacar provecho de esta situación y que quien paguen sean los consumidores. De nuevo, entendemos que a nuestro juicio, esperar, exigir que se aplique el régimen transitorio hasta al menos que se fijen de manera definitiva los límites de las tasas de intercambio es la única opción consistente con la protección de la libre competencia y, además, digamos, la única opción consistente con lo resuelto por esta excelentísima Corte. Y de nuevo aquí voy a volver con algo que mencionaba al principio. Ojo, Transbank reconoció en el proceso, lo reconoció que decenas de miles de comercios se iban a ver perjudicados, como de hecho les ha pasado,
por la migración al modelo 4 partes suya, porque las tarifas van a subir. Y de hecho, lo que pasó acá es que la Fiscalía Nacional Económica reconoció el proceso que se iba a pasar. De hecho, analizando exclusivamente, refiriéndose, por ejemplo, a las tasas de intercambio, reconoció que el efecto de la decisión de Transbank era que el costo total, iba a haber un costo total agregado de al menos $60 millones anuales. Lo dice en la página 27 de su aporta antecedente. Que se iban a ver, iban a generar incrementos a más de 6.200 comercios, excelentísima Corte, para tarjetas de crédito, más de 3.300 comercios para tarjetas de débito. De nuevo, eso es lo esencial, eso es el análisis a la libre competencia, que es lo que Transbank ha tratado de omitir en su defensa. Ya a mayor abundamiento, esto que insistimos que parece bastante inaudito, digamos, hay una prevención, una muy buena prevención del ministro, señor Paredes, que destaca, ya se dijo, por eso voy a ser breve, que la decisión es injusta. La decisión es injusta, ojo, la decisión es la que comparte, porque es una prevención, no un voto minoritario, pero dice que es injusta, y dice que se va a traspasar en el agregado un daño a los comercios y a los consumidores. Está acreditado en el expediente, digamos, no son alegaciones nuestras. No lo digo yo, ahí está, digamos, demostrado. Entonces, claro, Transbank se ha quejado de que el régimen tarifario transitorio le causaría un perjuicio financiero y que esa sería una razón para, digamos, para no mantenerlo. Si eso es verdad o no, digamos, lo desconocemos. Y segundo, es irrelevante. Acá ya se explicó, es la decisión de Transbank unilateral y arbitraria de migrar a un modelo 4 partes contra todo lo que se ha resuelto en la materia. Lo que está causando ese efecto, y es ella, por lo tanto, la que debe hacerse responsable de sus propias decisiones. Como se anticipó, eso consta en la resolución de diciembre del 2019 de esta excelentísima Corte, además de un proceso de conciliación que nos tocó comparecer, que estuvimos presentes, que se discutieron estas materias, y sorprendentemente nos encontramos con la lamentable realidad de que esa resolución nunca se cumplió. Nunca. Transbank vio la resolución de la Corte Suprema, se notificó, dijo, no me parece, no me gusta, así que, ¿qué hizo? Decidió no cumplirla, no adaptar el par, no hizo ninguno de los ajustes que la excelentísima Corte expresamente ordenó se tenían que hacer al par, que era anticompetitivo. Digamos lo obvio, lo siguió aplicando hasta al menos, por al menos aproximadamente 5 meses. Y luego, sobre hechos consumados, unilateralmente decide pasar a este nuevo modelo, lo consulta como un hecho consumado, y de manera aún más sorprendente el tribunal reconoce que están existiendo todas las infracciones y decide validarlo. Con eso, excelentísima Corte, concluye mi alegato, solicitando se acoja el recurso de reclamación, se deja sin efecto la resolución recurrida y se le ordene a Transbank hacer, digamos, lo más básico y esencial, por obvio que parezca, aplicar el par ajustado a los criterios que la excelentísima Corte le ordenó en diciembre de 2019. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Continuamos con los alegatos del día viernes, a las 8:30, después de la vista de causas agregadas, si es que las hubiere. Hasta el viernes, señoras y señores abogados. Muchas gracias. Recording stopped. Muchas gracias. Gracias. Gracias.